Entonces, nos encontramos en las ruinas con... ¿Cómo te tengo que llamar? Carolina. ¿Y cómo te presentarías? Me gusta autopercibirme como una pendeja trans. Soy poeta, militante de la corriente política y social La Colectiva. Tengo 18 años. Soy de Entre Ríos, de Diamante Entre Ríos. Y eso, me gusta escribir desde la manera en la que me posiciono en este mundo como una adolescente trans. Me gusta escribir sobre el amor trans travesti. Me gusta escribir sobre nuestros cuerpos negados, nuestros cuerpos prohibidos. Me gusta hablar sobre nuestra sexualidad negada, de nuestro amor también al que fuimos negadas todas. Eso soy yo. Has tenido un primer acto de desarraigo, ¿no? Porque no sos entrerriana, sino que te fuiste hacia Entre Ríos. ¿Qué te dejó esto como vivencia? ¿A qué edad fue? ¿Qué te dejó como vivencia? El mudarme de Neuquén a Entre Ríos. Yo me mudé a Entre Ríos a la edad de 4 años. Vivía en Neuquén, había nacido en Neuquén. Y fue una experiencia, digamos, tengo recuerdos de esa época, tengo recuerdos de los 2 años del año, de haber estado gateando, me acuerdo del perro que teníamos, me acuerdo de las escaleras, me acuerdo de la nieve. Y fue una experiencia como, es extraño pensarlo, porque siempre que pienso en Neuquén y en mi infancia en Neuquén, pienso en una infancia que por algún momento fue ideal. Una infancia que fue libre, que fue realmente inocente, en la que si me ponía los vestidos de las muñecas grandotas que tenía mi hermana no tenía nada de malo, si jugaba a las muñecas con mi hermana no tenía nada de malo, si tenía compañeritas mujeres y amiguitas mujeres en la guardería no tenía nada de malo. No estaba mal pedir que no me corten el pelo. Y también, yo creo que esto también sucede porque cuando nosotros, o sea, toda mi familia es de Entre Ríos. Y cuando vivía en Neuquén estábamos totalmente alejados de lo que era tanto la familia paterna como la familia materna. Entonces, poniéndome a pensar y hacer como un retroceso de qué es lo que cambió cuando nos mudamos a Entre Ríos, y tiene todo que ver con eso, de haber tenido familiares que por ahí no les gustaba tener un sobrinito o un nieto que era putito o que era marica, digamos. Por supuesto que una sobrina trans no existía en esa época. En el imaginario social ese concepto no existía bajo ningún punto de vista. Entonces era esto de mi sobrinito, y así, en el hito, porque no es un sobrino, porque no es un varoncito como cualquier otro. No es un sobrino, es un sobrinito, porque está ahí como en la mitad, en el medio. Y sí, yo creo que también la influencia de mi familia sobre mis padres tuvo mucho que ver en la imposición de los roles de género y las cosas que yo tenía que cumplir sobre lo que decía la sociedad sobre nosotros, digamos, sobre las personas que portamos determinados genitales. Sí, para mí esa es la mayor razón por la que se me empezó a decir que no me podía dejar el pelo largo y que yo tenía que empezar a tener amigos varones y que no podía seguir jugando con muñecas. Eso, y eso. Vos, yo valoro mucho a través de toda mi vida, ¿no? Y los lugares que he recorrido y sobre todo las trabas, las amigas que he ido conociendo, fui viendo que yo era como la mosca blanca, la excepción a la regla, por esto mismo, ¿no? Porque en mi casa, yo tuve una infancia, en mi casa, en el barrio, en la escuela, medianamente
no era violenta, claramente no era violenta. Y si sucedía algo del orden de lo violento, no era que no le sucedía a Daniel, a mi amigo, o a Gilda, mi amiga. Nos sucedían cosas, nos agredimos los niños a veces. Pero papá y mamá, yo les valoro mucho el coraje de haberse tragado un sapo por no poderme decir nada respecto a mis magricones, ¿no? Después hay un tiempo de inflexión en la adolescencia donde sufren, pero ¿qué es lo que más le valoras a tu papá y a tu mamá en esta instancia, ¿no? Casi objetivamente, como funciones paternas y maternas? ¿Qué hicieron ellos que te hace quererlos, respetarlos? Y especialmente creo que la situación, la secuencia que hizo que cambiara la mirada que tenía sobre mis padres fue cuando yo empecé a transicionar, o más bien, cuando yo tengo un acercamiento a estos nuevos conceptos para mí en el momento, de lo que significaba ser trans o travesti, que ya había sido después de la identidad de género, de la sanción de la identidad de género, que yo les digo a ellos, les transmito, les exteriorizo cómo me estaba sintiendo. Si bien hubo los primeros días, los primeros meses, como un cuestionamiento o una falta de entendimiento sobre el tema, que es absolutamente entendible por la sociedad en la que todos vivimos, lo que más respeto de ellos, la secuencia que más me hizo respetarlos, fue en el momento en el que yo pasé por un proceso tan duro, tan oscuro en mi vida, de principios de anorexia y autoflagelación, por un montón de cosas que estaban pasando. Imagínate en la psiquis de una persona trans de 13 años, digamos, que ya venía con traumas de la primaria y una psicóloga que le decía que las cosas no eran así, que no existía sentirse mujer, en un mundo que te dice que por más que si tenés determinados genitales, entonces sos esa cosa y no se puede cambiar. Entonces estaba pasando por ese momento, y cuando ellos me vieron realmente quebrar y sufrir en ese cuerpo en el que estaba viviendo, fue en el momento en el que dijeron: mi hija está sufriendo y nosotros tenemos que hacer algo al respecto. Y si mi papá o si mi mamá o si mis hermanos o si mis cuñados o mis cuñadas dicen algo al respecto, que se jodan, porque mi hija está sufriendo y mi hija está primero. Y ahí te abrazaron. Y ahí me abrazaron y lloramos los tres. ¿Te gusta jugar? Sí. ¿Te puedo invitar a jugar? Juguemos juntas mientras... ¿Viste? Me estaba preguntando al ver todo lo que hay tirado entre estas ruinas, que conozco casi todos los elementos, no creo que haya algo que no conozca. Vos, por tu edad, debe haber muchas cosas que no conozcas de esta tecnología, ¿verdad? No, sí, conozco todo, pero por ahí entendería si alguien de mi edad no conociera, pero como me gustan mucho las cosas vintage, tengo un amor por lo vintage. Es cierto. Cierto que te gusta el vintage. Sí. Me preguntaba, mirá qué jodida que soy, me preguntaba por la palabra, me sonó siempre a francesa, vintage. Vintage, y en realidad es inglesa, de raíz inglesa, y se pronuncia vintage. Y yo te... sí, vintage. Y... pero explícanos por qué, ¿qué pensás que te gusta? ¿El vintage es como lo viejo, no tan viejo? Sí, exactamente. Digamos, todo el siglo pasado. Yo creo, pues sabes que yo conozco muchas personas trans y travestis que tienen como un amor, un aprecio, un cariño por lo vintage, por lo viejo, por la estética más que nada. Y yo no sé las otras personas trans que conozco por qué será, pero yo creo que también tiene que ver con una cuestión de
por ahí como representar esas estéticas que no pudimos, ¿cómo decirlo? Llevar esas estéticas que no pudimos llevar en la época en la que nacieron, digamos. Si bien las personas trans existieron siempre y bueno, en los años por ahí 40, 30, 50 era como algo muy, increíblemente tabú, era tan tabú que ni siquiera existían leyes que lo prohibieran, digamos. Y por lo general se hacían a escondidas. Entonces me parece como que está bueno esto por ahí de vestirse como ponerse ruleros y salir con los rulitos y pintarse la boca de rojo y ponerse una pollera tableada y una camisita como en los años 50 y llevar esas cosas que por ahí las compañeras de los años 40 nunca pudieron llevar. Está bueno pensarlo así. Bueno, muy bueno. Y eso de la incomodidad por la belleza, ¿cuál sería tu límite? Porque vos decís que te aguantas ruleros, durmiendo con ruleros y que se te claven en la cabeza, como antaño. Ajá. ¿Cuál sería el límite? ¿Para quién es la belleza? Para mí misma, ¿No es siempre cierto? para mí misma. Por eso lo hago también. Tampoco, digamos, el límite está cuando empiezo a lastimarme a mí misma. Si yo veo que un día me encuentro el rulero con todo el pelo envuelto en la almohada, y ahí me voy a decir, bueno, para un toque, te estás arrancando los pelos. Pero sí, siempre es por una misma. Yo creo que el límite también está en el día que yo lo empiezo a hacer por alguien más. Ahí es cuando voy a parar, ahí es donde voy a parar. Nunca lo hice por alguien más, nunca lo hice por impresionar a alguien más. Y yo creo que eso también tiene mucho que ver con mi cuerpo también, porque por ahí muchas compañeras sí lo hacen por alguien más, o sí lo hacen para alguien más. Digamos, esto de tratar de feminizar lo más posible un cuerpo como para tratar de sobrevivir lo más que se pueda en la calle. Y yo tengo el privilegio de que si yo un día no me pongo rulero, si no me maquillo y me pongo cualquier cosa, a mí la gente no me va a perseguir. No me va a parar la policía, ni me van a gritar nada, ni me van a golpear, ni me van a asesinar, ni voy a sufrir un crimen de odio. Una persona que no me conoce y no sabe quién soy. Porque tengo ese privilegio, digamos, de poder zafar. Es un privilegio que muchas chicas trans de la nueva generación gozan. Digamos, creo que ahí hay una gran diferencia, que nosotras por ahí lo hacemos más por nosotras. Eso. Me parece que es algo, un aprendizaje que ha costado mucho, pero en definitiva y finalmente ha logrado aprender, digamos, que nos empecemos como a cuidar. Los cuidados de repente a lo largo de mi trayecto de vida han cambiado, desde usar muchísima silicona y querer tener un cuerpo súper voluptuoso. Claro, yo no siento la necesidad de inyectarme aceite de avión, por ejemplo, que es algo que por ahí tus compañeras sí tuvieron que hacer. No solamente por trabajo, porque para prostituirse tenían que hacerlo, sino también para sentirse bien ellas mismas, ¿no? Sí, para conseguir la seguridad. Yo cuando me hice las tetas y a los 2 días, o sea, para no dormirme, las chicas me decían, salí con nosotras, no vayas a trabajar ni nada, pero anda al boliche esperando, así no te dormís, porque podía aparecer con todas la silicona desparramada por todo el cuerpo. Y me cruzo el boliche entonces, y en el camino venía de frente un pibe que clavó la mirada en mis tetas y casi se le van las manos por tocarme, y como no pudiendo creer esa imagen. Y a mí realmente
me conmocionó mucho el poder que empezaba a tener, que me di cuenta que empezaba a tener a partir de nada, de tener un par de tetas, unas curvas diferentes en mi cuerpo. Y por supuesto me dio mucha satisfacción. Pero, pero de lo poco que me hice también yo pude tener elementos de evaluación como para elegir hasta dónde, ¿no? ¿Nos lees algo de tu producción de poesía? ¿Por qué la poesía? También es vintage que una persona tan joven, sí, contanos. No hay mucha ciencia detrás de eso, no hay mucha explicación. Nació, qué sé yo, fue como un día me senté a escribir. Yo creo que mi mayor influencia también fue Susi Shock. La conocí gracias a, así, qué sé yo, entre la comunidad, y me impactó mucho su poesía, me impactó mucho ver un artista trans, que era reconocida a mis ojos, que tenía un público, que tenía gente que quería escuchar lo que tenía para decir. Y salió. Fue como, bueno, entonces yo también quiero hacer esto. Claro, de leernos algo. Me encanta. ¿Sobre qué? Sobre el cuerpo, sobre los mismos a tu novia. Sobre mi cuerpo. Una vez tuve una remera que decía que tu primer amor seas vos misma. Y me hizo acordar mucho después de tu poesía, pero reganarla. A mi primera novia, Carolina. Sí, el poema dice, hace 4 años conocí, 4 años exactamente, de manera inesperada a mi primera novia. Me miraba desde lejos. Siempre supe quién era, pero poco sabía de ella. Lentamente y sin necesidad de hablar, nos volvimos la una y la otra. Me desnudaba con la mirada mientras apreciaba mi corporalidad y hacía rastros de mis factores, mis rubios, mis facetas y las tetas. Buscaba entender para entenderse a ella también. Me canta para dormirme, me canta para calmarme. Mi primera novia era violenta porque buscaba encontrar cómo amarme bajo la sombra de árboles que ensangrentaban nuestra eterna lucha por la búsqueda del sol. Mi primera novia me declaró suya y ella se volvió de mi propiedad, sin tener nada que ver con la monogamia. Nos volvimos enteras y enteras nos volvemos. Mi primera novia recorría mis brazos y, tranquilizándome con su tacto, acariciaba mi nuca, mis clavículas, mi pecho, con el fin de darme paz. Mi primera novia lloraba al verme desnuda, susurrando que lo hago porque no comprendo el rechazo de los demás a vernos tan abiertas, tan hermosas, tan brillantes y tan nosotras. Nosotras. Mi primera novia, Carolina. Precioso. Es precioso. La teoría trans latinoamericana también se propone la pedagogía y una pedagogía particular que es a través del arte o a través de la educación popular. Y una cuestión basal es ser nuestro primer objeto de arte, o sea, absolutamente a construirnos hermosas, bellas, para nosotras, pero para nosotras mismas y para las demás personas. ¿Cómo pensás que hoy estás dispuesta a relacionarte con un mundo que yo no sé qué tan profundo
tenés el conocimiento de las experiencias anteriores, pero te puedo decir que nosotras no tomábamos colectivos porque nos bajaba la policía del colectivo y terminabas presa. Y ahora ustedes están claramente en otro contexto, están en un contexto que nos está demandando, por ejemplo, el feminismo, diciéndonos son súper necesarias para nuestro crecimiento político también. ¿Cómo te sentís? ¿Lo vivís con presión? ¿Sentís que tenés que romper con un discurso previo que tal vez desde tu posición lo ves muy victimista porque a las travestis les pasó lo que les pasó, pero digo, estamos en otro contexto? ¿Cómo te preparás vos para salir? Porque estás en la colectiva, además. Explícanos un poquito qué es la colectiva. La colectiva, ¿qué colectiva? ¿Donde milito? Ajá. Es una organización política de diversidad. Es una organización política que está enfocada a materias de género y de diversidad especialmente y de derechos humanos. Eso es el lugar en el que creo que engloba todas las cosas que pienso y la manera en la que siento que se debe vivir la vida política o que me hace sentir más cómoda con respecto a eso, digamos. Cuando empecé a militar en la colectiva, de hecho, encontré una frase que, si no me equivoco, es de Aristóteles, que es la política es luchar por la felicidad de todos y todas. Y esa frase era, se reivindicaba en la organización, en la política, en la colectiva. Colectiva. Y me impactó muchísimo. De repente me di cuenta, o sea, me empecé a dar cuenta de que si yo estaba en este lugar, en el mundo, y de si yo hoy podía acceder a podía ejercer determinados derechos, también era por una Marlene, era por una Luana y una Diana y una Susi y una Claudia Pía. No nací de un repollo, nadie nace de un repollo. Entonces, nada de esto, empecé también como a meterme más de lleno en la política y en la militancia. Primero para continuar este legado que se me fue dejado, básicamente, a mí como persona trans que empezó a transicionar después de la identidad de género. Y también para poder transformar la realidad y transformar la realidad colectiva en la que vivimos para las futuras generaciones que van a venir después de mí, digamos. ¿Qué otra poesía nos puedes regalar? Tengo una acá que tenía muchas ganas de leer ahora. Por favor. Son las 8 de la noche. En el medio del desorden, de las cabezas de telgopor, las banderas, las remeras, los pantalones, las cajas, vos y yo, y ella también, que escribe este poema. Vos y yo y la ventana que se abre con la visa del viento, en un departamento barato, el olor a comida quemada, las botellas de vino en el piso, vos y yo, las memorias de todas las veces que esto pasó, o que no pasó nada, o que quería que pasara pero ella se largaba a llorar, pero vos y yo, y el destello naranja, y las esferas vidriosas, y el calor, y tus manos, que acarician todos esos lugares que ella antes calmaba. Somos nuestra propia deformidad recíproca. Somos nuestra desconformidad conforme con nosotros mismos. Somos, más que el deseo por el otro, el deseo por uno mismo. Y cuando nos vemos. Y mientras nos besamos. Vos y yo. Las continuas reproducciones de nuestros subconscientes. Nos volvemos yo y vos. En miles de colores,
en distintas repeticiones, vos y yo juntes en esta cama, luego agarrades de la mano, luego juntes en la calle, luego escribiendo nuestros nombres, vos y yo, enredados fuertemente entre lazos de color, y la luz saluda a nuestros ojos, terminando este poema, vos y yo. ¿Qué color te gusta más? El naranja. ¿Para vos o para los demás? Para mí. ¿Y para los demás? El rosado. Vamos a vestir a nuestros muñecos. Ay, sí. Mientras... Yo tengo papelitos acá. Así le ponemos lo que aparentemente esta sociedad no puede dar, que son las posibilidades de desarrollo, ¿no? El cuerpito solito, y ahora lo generizamos, todo el género volado. Contanos, ¿qué carrera universitaria estás anotándote? ¿Ya le iniciaste? Sí, ya empecé a estudiar ciencia política en Entre Ríos. ¿Y cuál es tu utopía? ¿Hacia dónde vas con ciencias políticas? ¿Al plano nacional, internacional? ¿Quedarte en tu lugar? Vos sabés que en realidad entré a ciencia política más que nada, sin saber exactamente, sin un objetivo fijo de la carrera me va a llevar a este lado o quiero que me lleve a este lado, a este lugar, a esta situación, o quiero llevar la carrera yo misma a este lugar. En realidad me anoté a ciencia política porque por la base intelectual que me podía llegar a brindar esa carrera en especial más que cualquier otra. Y ciencia política en vez de filosofía o sociología o psicología o antropología o trabajo social, porque tengo como una idea del mundo y de la felicidad. Hay gente que no cree en la felicidad, que piensa que es una absoluta mentira, cosa que concuerdo, pero sí creo en un estado de bienestar. Y creo que ese estado de bienestar se consigue a través de un balance entre los deseos colectivos y los deseos individuales o personales. Entonces, a medida que yo fui como cumpliendo deseos individuales de quiero hacer esto con mi vida y quiero hacer esto otro, y empecé a dar cuenta que tenía que de alguna manera devolver al mundo todo eso, que tiene que ver también con esto de empecé a militar por estas razones de hay un legado y todo eso. Hay un legado que tengo que continuar y todo eso. Entonces dije, ciencia política es lo que tiene más sentido. En alguna medida no puedo dejar de fantasear como que volvés a los principios ancestrales, al menos en Latinoamérica, donde nosotras digo, en las diferentes culturas precolombinas, al menos, teníamos roles, entre ellos los de diplomacia, ¿no? De estar en diálogo con el resto de las comunidades para lograr una convivencia. Me da mucha alegría, además que es algo de lo que estoy convencida que nosotras podemos llevar a cabo, pero se hace difícil si no se pasa por la universidad y bueno, creo que así vas a poder finalmente domesticar un poquito a esta sociedad y sus actos de violencia. Vas con el lila. ¿Por qué crees que las trabas tenemos que ir por la ley del aborto? Seguro, gratuito. ¿Por qué las trabas tenemos que ir por la ley del aborto? Porque creo que no es posible ningún movimiento social sin una interseccionalidad. Yo creo que no es lo mismo una feminista neoliberal que una feminista
que defiende el aborto y que está en contra del capitalismo. No es lo mismo una feminista trans a una feminista católica, que existen. Yo creo que no existe una sociedad antipatriarcal si no pensamos en todo, digamos. Para que deje de haber un patriarcado tiene que dejar de haber un capitalismo. Para que deje de haber violencia contra las trans y las trabas y que pueda haber un gran abanico de posibilidades e inserciones laborales para nosotras, es inevitable que también tenga que dejar de ser ilegal hacerse un aborto con misoprostol. Eso es lo que creo yo, digamos. O sea, como que no es separable, no es posible separar dos derechos o dos cuestiones. Tiene todo que ver, todo es un tejido, un gran entramado. Y el problema está en interpretar cuáles son, qué tiene que ver con qué o a quién beneficia qué cosa, digamos. Porque el hecho de que hoy en día el aborto sea ilegal, entre comillas, o que ciertas personas puedan acceder pagando un buen monto de dinero, tiene todo que ver con las compañeras trans que van a hacer una transición hormonal o se van a hacer una vaginoplastia y el médico no les dice cuáles son los riesgos que están corriendo al hacérsela. En la seguridad de que tenemos autonomía de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia experiencia, ¿no? Que es nuestro territorio. Total. Vamos a decir el muñeco. Dale. ¿Cuáles son los sueños que aún mantenés? ¿Cuáles son los postergados? ¿Qué de monstruito tiene el muñeco? Así como de fuera de la realidad, ¿no? ¿Cómo, perdón? De lo fuera de la realidad, realmente, si le pudieras conceder todos los deseos. Vos sos la genia y esa es Carito niña, así. No sé, Carito niña quería tener una florería, quería vivir en Francia, es como, no se relaciona. Hay como cosas muy tiernas y cosas que no comparto con la Carito de niña, con Agustín de niño. Pero yo creo que le compraría todas las pelucas que ella quiere usar, le compraría los muñecos y ositos de peluche que a ella le gustan. No sé, hay como... es una niña que... Es difícil responder la pregunta porque si bien tenía... llegó un punto en el que ella se cansó tanto de lo que tenían para decirle que tenía que hacer, que empezó a ocupar un lugar de total conformismo, digamos, que luchó tantas veces por querer vestirse como ella quería y hacer las cosas que ella quería y jugar con las cosas que ella quería que... Te sostengo. Sí. Que le dijeron tantas veces que no no le quedó otra que abstenerse, digamos, que decir, bueno, está bien, entonces no voy a jugar con esto, bueno, está bien, entonces no voy a hacer esto. Y era una persona que en un punto se volvió absolutamente inhumana, como sin personalidad. Hasta que, bueno, se empoderó y dijo, ¡basta! Y receló. Claro. ¿Y por qué escogiste regalarnos esa poesía en particular? ¿Vos y yo? Sí. Me parecía que estaba bueno hablar también de eso. El poema está dedicado a un chico, a mi novio actualmente. Y me parece que está bueno.
durante mucho tiempo pensé de que incluso para esta nueva generación en la que estoy incluida yo, era imposible que una chica trans pudiera estar con un varón heterosexual. O incluso que existiera la posibilidad del amor con cualquier persona. Y más aún cuando se trataba de personas cisgénero. Porque la mayoría del tiempo para los hombres cis somos una vergüenza o absolutamente... sí, como que les generamos asco, vamos a decirlo como es. O es por lo menos la experiencia que yo tuve con un montón de varones antes de él. O también me pasó que con un chico que... con el que empezamos a salir y me trataba como que no importaba lo que yo sentía o lo que a mí me pasaba, digamos. Era como una cosa, algo que estaba ahí cuando él quería y necesitaba, y por ahí le divertía y por ahí no tenía ningún tipo de consideración. Y también me pasó con chabones que creo que en algún momento nos pasamos por esta experiencia de que somos un fetiche, somos reducidas a un fetiche, somos reducidas a nuestros genitales, a nuestros cuerpos. El amor que por ahí recibimos de este tipo de personas nunca es hacia nosotras como personas, sino hacia nuestro pene, a nuestros genitales. Entonces creí durante mucho tiempo que no era posible el amor para mí. Hasta que lo conocí a él y no sé qué se debe tampoco, porque realmente es algo que me sorprende todos los días, el hecho de que un varón como él no tenga ningún problema. Seguramente a sus posibilidades de libertad. Yo siempre pensé que y desde mi propia experiencia, ¿no? Porque yo he sido sociabilizada en toda mi infancia como varón, o sea que si bien yo sabía ya lo que era y jugaba esto que decías recién, lo oculto, no lo oculto, lo vas manejando mientras niña, te vas acostumbrando a tener uso de ese lugar de privilegio. Entonces, después cuando lo perdés, cuando ves que los otros se manejan con tranquilidad, con ese lugar de poder solo por ser varones y nada más que por ser varones, aun cuando tengan enormes grados de ignorancia, enormes debilidades, flaquezas y demás, la seguridad la tienen. Un varón puede ir a la quiaca y sentarse en un cardonal, no pierde su masculinidad. El resto de las personas en danzas es como que necesitamos ese sol como girasol que nos da la posibilidad de en algún punto despejarnos y poder construir a partir de ahí nuestra identidad. Yo creo que quizás sea su plena conciencia de libertad la que hace que pueda penetrar en conocerte de manera amplia y a partir de ahí le importa nada, pero antes de eso tenés que estar muy seguro de quién sos. Totalmente. Entonces, terminando la idea sobre la muñequita, el muñequito, ¿qué nos ponerle voz a la muñeca? ¿Qué nos diría? ¿Qué le está pasando y qué quiere? Quiere aborto legal. Nada, es una muñequita
como corriendo en el aire, saltando, muy libre, volando. Muy feliz, muy colorida, muy celebrando la vida, celebrando su vida con alegría. No sé, es como, supongo que sin darme cuenta termino volviendo a esta idea que tengo de mí como en el futuro. No sé, como muy, así como, no muy vieja, pero poner a los 30, 40 años, todavía joven. Como muy colorida, muy feliz, muy en la suya, siguiendo escribiendo, siguiendo viviendo una vida plena, todavía con esta idea de seguir cumpliendo deseos colectivos, de seguir transformando la realidad y haciendo cosas por la otredad. Con los pelos pintados, como esta muñequita. Eso. Como una señora muy capa. Una doña muy capa. Eso está bueno. Que no sea la vieja de mierda, sino es una capa. La verdad que lo definiste muy bien. Regálanos otra poesía, ¿tenés? Dale. Otra. También para la tapa de tu libro escogiste flores. Decías que te encantan las flores de niña. Sí, 2 flores. En realidad hay 3 flores presentes en todo el libro, que son flores que me gustaban mucho cuando era chica, nada más. Margaritas, girasoles y tacos de reina. Muy significativas las 3. Claro. Pero el taco de reina se la lleva. Totalmente. Y bueno, tiene muchos elementos que tienen mucho simbolismo. El gatito, la mariposa, el libro, el vestido con lentejuelas, las lentejuelas, el osito de peluche que era como el juguete que encontraba que era lo más cercano a la feminidad posible, desde lo que a mí me dejaban jugar. Claro. Es decir, vos tenés un límite que son las muñecas. Y de acá podés jugar con todo esto. Entonces elegí lo que estaba más cercano en ese espectro, a la feminidad, que era el osito de peluche. Y después, bueno, el mate, porque me gusta tomar mate, nada más. Es eso. Yo lo podía, como tenía un amigo y una amiga que, o sea, con mi amigo casi tenemos un mes de diferencia, compartimos cuna. Y con mi amiga 1 año de diferencia. Entonces tenía la posibilidad de cambiar, se juntaban todos y había algo espectacular que me gustaba, una muñeca como cabezona petiza porque el pelo le llegaba hasta el largo y a mí me encantaba hacerla nadar y ver cómo el pelo se movía en el agua, era fabuloso. Léenos, por favor. Sí. Querido Agustín, hola, soy Caro. Probablemente no sepas quién soy, ni me reconozcas, o te reconozcas, mejor dicho. Pero tranquilo, ya va a haber tiempo para amigarte con vos mismo, o debería decir con vos misma. En fin, te escribo para contarte cómo están yendo las cosas 5, 10 o 15 años después. Tranquila, estás viva. Igual no nos ha sido fácil. Sí, todavía luchamos con nuestros cuerpos, todavía dolemos, todavía lloramos desnudas. Y van a llegar momentos en los que no vas a comer, o vas a encerrarte herméticamente en tu habitación, o vas a tocarte sin cesar la barbilla y el mentón, interpretando con disforia una cualidad masculina que nadie más, salvo vos, va a encontrar. Pero quiero que sepas que tenías razón cuando decías que te gustaban nenas y nenes. Aunque lamento decirte que tu ahora femenina presencia te va a impedir siquiera acercarte a la chica que te gusta por el miedo a ser la menos mujer de las dos. Ya sé, es una estupidez,
Como también es una estupidez el número de pibes que te van a decir que no, que sí, que tal vez, que qué lástima que sos trans porque haces que el mundo se ponga al revés. También va a ser estúpido lo mal que te vas a sentir por cada uno de estos varoncitos sin razón ni fundamento, ni un poco de compasión por una pendeja trans de 14 años que solamente trataba de decirles lo mucho que les gustaba. Por otro lado, sé que te estarás sintiendo sola, poco entendida, marginada, basureada, usada, y lamento decirte que eso va a seguir pasando, hasta el momento en el que te escribas esta carta. Pero con el tiempo vas a saber encontrar gente que va a estar de tu lado, y tu principal amiga vas a ser vos misma. Si todavía te sorprende verme así, sabe que eventualmente te van a empezar a caer las fichas, una por una. Te vas a empezar a acordar de cuando le sacabas los vestidos a las muñecas tamaño gigante de tu hermana y te ensalchichabas en ellos. Y así, toda apretada en prendas prohibidamente rosadas, eras feliz. Y te vas a ir acordando de todas las veces que llorabas cuando te cortaban el pelo, y llorabas, porque vos solamente querías tener el pelo largo como tu hermana, como tu mamá, como tus compañeritas. Me alegra decirte que tu sueño de actuar con algo para decir se va a hacer realidad, y vas a poder usar tu propio pelo. No va a ser necesario que uses una peluca como creías. También lamento decirte que tu sueño de abrir una florería, al menos aún, no se ha cumplido. De hecho, te sorprendería si te cuento cómo nuestra vida se ha desenvuelto. Pero sí puedo decir que florecimos mejor que ninguna otra flor, de ningún otro vivero, de ningún otro barrio de la ciudad de Diamante, con un vestido de lentejuelas frente a un montón de gente que tiene ganas de escuchar lo que nosotros tenemos para decir. Casi tan lindas y llenas de vidas como esas margaritas o esos tacos de reina que te fascina contemplar cada vez que vas a la casa de tu abuela. Quédate tranquila, todo va a estar bien, Agus. Ya va a llegar el momento de ser caro. Sí. Te imagino, y es casi como una carta. ¿Te gusta el audio de WhatsApp, la tecnología, el Facebook? ¿O siempre hablas con vos, siempre hablas con Agus o con Caro? Sí. ¿O hay otros? ¿Qué te decidió a sacarlos afuera? Porque son muy íntimos. Los escritos. Sí. Simplemente la necesidad que veía en la sociedad de que de estas cosas también se hablen. De que exista ponerle un adolescente trans como yo que le esté hablando a su niño, al niño que ella también fue. De la necesidad de que haya alguien, una escritora, una autora, una poeta trans, no que no existieran en el momento, pero que existieran más, porque no había suficientes y no hay suficientes autoras trans, escritoras trans, poetas trans que hablen de sus cuerpos, que hablen del amor, que hablen de sus parejas, que hablen de sus genitales y que los nombres como tienen que ser nombrados o que los nombren como ellos los quieren nombrar, pero que los nombren. Noté eso, noté que existía esa necesidad y decidí interpretarla también. Nunca creí que iba a ser tan bien acogida, digamos, nunca creí que iba a ser recibida en Buenos Aires para tener una charla en un canal de una universidad con Marlene Guayar, pero aparentemente hay gente que también vio que esa necesidad existía en la sociedad y que yo la estaba interpretando. Así que... Es que eso es maravilloso porque cuando hablas de soledad, son tantas las soledades posibles, ¿no? Y creo que el otro no hace más que amontonarnos, ¿no? Porque sos trabas, porque sos tortas, lesbianas, maricas, las amontonamos ahí. Pero en ese amontonar, a veces hay sensaciones de mucha soledad. Yo me vine escapada de Córdoba, supuestamente a la ciudad de luz, a ver cine, teatro, un montón de cosas que después no tenía con quién ir. No tenía la suficiente, no sé, valentía como para planteárselos a mis amigos o ser la jodida porque no querían. Y soportar, ¿no?
soportar la frustración de que, bueno, no tengo ganas de ir y tampoco tengo el ímpetu de ir sola a ser cacheteada por todo el mundo, lo perdía. ¿Qué, qué, qué es lo, qué es lo que produce en vos ser un fenómeno? Digo, se está grabando con vos un documental, te están siguiendo en tu recorrido, sos significativa en tu pueblo, en tu barrio, ahora lo vas a hacer en la universidad. ¿Qué sensaciones te despierta? No sé, muchas veces, por ahí a veces siento que no lo merezco o me genera ansiedad. Y creo que eso también tiene que ver un montón con... tiene que ver con un montón de situaciones que pasé, que sufrí, especialmente cuando era adolescente y estaba transicionando. Bueno, sigo siendo adolescente, pero cuando era más chica y estaba empezando a transicionar, en el que sentí que muchas veces justamente lo que yo pensaba, o lo que yo quería decir, o lo que yo significaba no era interesante, o no importaba, o realmente nadie quería saber. No sé, son como muchas situaciones que por ahí mucha gente no controló, o realmente no hayan pensado que era así, como que lo que yo tenía para decir no importaba, pero que de una forma u otra me lo demostraron o me lo hicieron saber. Y eso generó como una ansiedad bastante importante de, no sé, a la hora de cuando la gente me hace preguntas o tengo que explicarme o tengo que hacer algo que sea verbalmente, oralmente especialmente, de que me pusiera nerviosa, que no supiera qué decir porque no estaba acostumbrada a usar palabras en vivo. Mi refugio siempre fue la escritura. Por eso yo siempre digo, yo no sé hablar, sé escribir. De hecho, yo creo que a veces tengo la impresión de que hay gente que lee lo que digo y wow, está bueno esto, y después me escucha hablar y dice, esta persona no escribió esto. Pero es por eso, es porque incluso en las interacciones sociales, en el desenvolvimiento social con otras personas, me cuesta muchas veces entenderlo, o entender qué es lo que la gente me quiere decir. Y porque me faltó mucho eso durante la transición de estar con gente, estar rodeada de gente y ver cómo la gente se maneja, y ver cómo la gente habla, y ver cómo la gente comunica cosas y transmite cosas. Es como que de repente me olvidé, como que tuve una especie de autismo en la que no sabía cómo comunicarme en el lenguaje que maneja el resto de la sociedad. Y hasta el día de hoy me sigue pasando, que por ahí quedo como que o soy egocéntrica, o soy aburrida, o soy tímida, o que no tengo nada para decir, o que soy muy boluda, y en realidad no sé cómo hablar, me cuesta hablar. Por eso me genera esto del documental y de estas entrevistas y qué sé yo, que desde que saqué mi primer fanzine vengo sufriendo estas entrevistas. Igual esta es una conversación, pero estas preguntas es como que me ponen nerviosa y nunca sé qué decir. Y también me pasa esto de la autoestima, que si bien hoy está totalmente reconstruida en realidad, siento que no lo merezco. Tengo esa sensación. Bueno, no sé quién se merecería algo particular. No creo que haya nada más importante que la propia experiencia. Pasar nuestra propia experiencia en la vida, en X tema, en lo que sea. Ahí uno está poniendo lo mejor, está siendo honesta, poniendo algo, mucho de espiritualidad, de buena voluntad. Y
y yo quiero decirte que tengo, vengo teniendo hace muchísimos años la necesidad de escuchar otras voces y trabas y sentirme acompañada, que vos lo producís porque me producís acompañamiento, porque es como esto. Una se cansa de tener que estar porque no hay otra que ocupe el lugar, porque si no va a quedar el lugar vacío. Y una siente que se le acaban las palabras, es cierto. Es esto, así que muchísimas gracias, te paso todo. Te quiero mucho. Vamos a ver las ruinas.